27 al 30. Sí, señor. Hoy vamos a hablar de lo que llamamos un testimonio público. La palabra testimonio en sí implica algo público. Y es interesante que la palabra testimonio fue la que dio después lugar a la palabra mártir, o sea, mártir, los que murieron por el Evangelio. En una carta a un joven llamado Napolitano, Jerónimo, quien fue el traductor de la Biblia al latín, reprendió duramente a la iglesia de su época por mostrar más interés en la apariencia de los edificios de sus iglesias que en la vida y testimonio adecuado de sus miembros, los miembros de la iglesia. Hay veces que se presta más atención al edificio, aunque es necesario, que a las personas. Y Jerónimo le escribió textualmente: muchos construyen hoy en día iglesias y catedrales. Eso fue desde el siglo IV. Son las paredes de mármol, resplandecientes, sus techos brillando con oro, sus altares adornados con joyas. Sin embargo, no prestan atención al testimonio que están dando sus ministros y su congregación. Y Jerónimo estaba poniendo precisamente en esa época el dedo en la llaga a la iglesia. Y es triste decirlo, pero es la misma actitud adecuada que impera hoy en día en la iglesia. Hay muchas iglesias que están más preocupados muchas veces por la apariencia física de nuestro edificio, por la apariencia física de sus miembros, que por la santidad, por un testimonio de santidad que nuestra vida debe estar dando al mundo. Sin embargo, las Escrituras señalan que sin lugar a dudas, hermanos, la preocupación principal de Dios no es el edificio, no es el programa, aunque son necesarios, sino el carácter moral y espiritual de quienes dicen ser ciudadanos del cielo. Entonces vamos a ver, porque hay muchas veces que cristianos lanzan la siguiente expresión: estando yo bien con Dios, no me interesa lo demás. Y vamos a ver qué tan bíblico es esa frase. Y esta es la gran preocupación precisamente acerca del testimonio público que está enseñando Pablo en este texto que vamos a ver hoy. Y el testimonio público de la iglesia, hermano, y las verdades del Evangelio, hoy en día el mundo anda muy vigilante de lo que hace la iglesia, ¿o no es así? O de lo que hace usted, que es la iglesia. Y en sí, hasta el impío exige al cristiano que se porte como cristiano, porque andan vigilantes. Y miren lo que dice la palabra del Señor, Filipenses 1, del 27 al 30. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solamente que creáis en Él, sino que también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y que ahora oís que hay en mí. Señor, tú eres glorioso, y tú anhelas y deseas, Señor, que como cristianos, Señor, vivamos una vida que vaya acorde con el Evangelio, que es poder de Dios. Por eso, Señor, ayúdanos a estudiar este texto, Señor, con todo temor, revisando nuestra vida, revisando nuestro corazón y no el de los demás. Porque esta palabra es para mí, Señor, así como yo la he estudiado y me ha redarguido, ojalá redarguya, Señor, a todos nuestros hermanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y en este texto, hermano, casualmente aprenderemos que el testimonio público es indispensable para tener autoridad. El testimonio público es indispensable para tener autoridad. Miren, Dios sabía que el diablo, a Dios no le toma nada por sorpresa. Y Dios sabía que Dios utilizaría la falla por parte de los líderes de la iglesia y sus miembros para avergonzar muchas veces la imagen de la iglesia. Entonces, para proteger la credibilidad de la iglesia, del evangelio y la reputación de la iglesia local de ridículo público,
Pablo, inspirado por Dios, insistió en que los ciudadanos del cielo, la iglesia, deben ser irreprensibles de manera moral y espiritual. A veces pensamos que solo es espiritual, pero también estamos llamados a ser irreprensibles de manera moral. Pero ese parece que no es lo que está viviendo la iglesia hoy, ¿no? Parece que muchas iglesias están más preocupadas por el oro y la plata que por la santidad. Y uno ve en canales de televisión que se hacen colectas, pero nunca se habla de la santidad y se llama al arrepentimiento. A un pastor le preguntaron: pastor, ¿por qué su iglesia no crece? Siendo usted un hombre irreprensible que explica la palabra con veracidad y un excelente expositor de ella. Y miren lo que respondió este hombre: porque me he mantenido fiel a las Escrituras, predicando de la santidad y condenando el pecado. Si quisiera crecer fogosamente, tendría que cambiar mi predicación siendo infiel a mi Señor, hablando solo de prosperidad. Fin de la cita. Y esta es la realidad de muchas iglesias hoy. Están más centradas en la prosperidad que en la santidad. La prosperidad no es mala, pero sí es mala cuando no va acompañada de la santidad. En Filipenses 1:27, que va a ser objeto de nuestro estudio hoy precisamente, Pablo se aparta de su enfoque personal, les habla de su ministerio. Recuerden que ora por ellos, pero ahora deja de hablar de su ministerio y se enfoca en ellos, que son la audiencia que está escuchando la carta. Pablo la escribe para que ellos la escuchen y para que la iglesia tenga registro de ella hasta hoy como nosotros. Y ya Pablo del 1 al 26 ya les dice lo que él les tiene que decir de él. Pero ahora se va a centrar ¿en qué? En ellos. Pablo tiene una clara intención de animar a los filipenses a mantener su compromiso espiritual y que perseveraran en un comportamiento acorde con el poder del evangelio. Él les está diciendo: si ustedes son cristianos y dicen que son cristianos, debe haber concordancia de cómo me comporto con lo que digo que soy. Y los llama a examinar atentamente su corazón para determinar si en verdad viven esta verdad espiritual. Claro que, hermano, esto es algo para todos los tiempos. Nosotros debemos examinar nosotros mismos nuestro testimonio. Pablo tiene un deseo claro con esta exhortación, y es desear que los hermanos de Filipo entendieran y se grabaran en sus mentes, así como debemos grabarnos nosotros, que el testimonio público mío es el testimonio público de la iglesia. Por lo tanto, si yo soy una persona que no vivo el evangelio, ¿qué van a pensar las personas allá afuera? Que así es el evangelio. Y mi conducta lo que va a hacer es validar el evangelio o lo va a poner en duda. Y eso es así, siempre. Versículo 27. Miren cómo comienza. Solamente que os comportéis como es digno de Cristo. Vamos hasta allí primero. Y esta es una frase enfática. Él les está diciendo, tiene que ser así. Porque esa frase en realidad es un mandamiento. No está poniéndolo como opción. El testimonio del cristiano debe marcar una notable diferencia con lo del mundo. O sea, yo no puedo contratar un cristiano y una persona del mundo como trabajadores y no se vea la diferencia. El noviazgo debe ser diferente, nuestra vida debe ser diferente, nuestra manera de actuar debe ser diferente. Y hasta el mundo lo pide. La forma de vida que le está diciendo a Pablo a estos hermanos es una forma de vida que solo se puede lograr a través del poder del evangelio. El comportamiento correcto conforme a la verdad del evangelio. Y ese verbo que está ahí, os comportéis, es un imperativo. ¿Qué significa eso? Que es un mandamiento. No es una opción para el cristiano poseer un testimonio acorde a las Escrituras. O sea, no es opcional. Tiene una connotación aquí, ese que os comportéis de ciudadano o de un buen ciudadano. Y era la palabra técnica del léxico romano de la época
que daba a entender que de cómo debía vivir un ciudadano romano según la ley. Y la connotación aquí es cómo debe vivir un cristiano según la ¿qué? Según la palabra. Comportéis significa literalmente manera de vivir, estilo de vida, comportamiento. Y esta palabra era usada en el griego para describir el comportamiento de un ciudadano y sus responsabilidades públicas. O sea, claramente está hablando de mi testimonio, de lo que los demás están mirando ¿en qué? En mí. La palabra ciudadanía es la misma que se utiliza aquí en Filipenses 3:20. Cuando él dice, nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, sino en los ¿qué? En los cielos. Y se deriva de la misma raíz que se traduce comportamiento. Pablo está interesado en recordarle a los filipenses que ellos deben vivir y comportarse como ciudadanos del cielo, como hijos de Cristo. Y la exhortación del apóstol es que el comportamiento y manera de vivir de los filipenses deba ser digna del evangelio de Jesucristo. Y aquí digno está dando un énfasis, que tiene que ser algo que concuerde. Si yo voy a una embajada, a la embajada de China, y usted va a entrar, ¿qué es lo correcto que usted encuentre allí? ¿Colombiano? No, chino. La Biblia dice que somos embajadores del cielo. ¿Eso qué significa? Que la gente va a ver y va a decir, ¿ellos son qué? Cristianos. Y en los tiempos antiguos este verbo se hacía alusión también a las ciudades-estado. El verbo encierra el significado básico de ser ciudadano, pero de manera indirecta habla de ser un buen ciudadano. Una cuya conducta diga es verdaderamente un ciudadano del cielo. Vamos a esperar que cierre. Listo. Dios nos ha salvado para su gloria, hermano. Nos ha salvado para su gloria. Pero esa gloria, hermano, debe ser vista por los demás. Y aunque yo no debo vivir para agradar a los demás, para agradar a la gente, el cristianismo sí debe verse en ¿dónde? En mí. Yo no puedo estar centrado en agradarlo a todos ustedes, hermano. Ni ustedes deben estar centrados en agradarme a mí. Todos estamos como cristianos, debemos estar centrados en agradar a nuestro Señor. Pero eso se debe ver. Es lo que está diciendo Pablo. Y no cabe duda que la gran preocupación de Pablo era que el testimonio público de los creyentes fuese un impulso y gasolina para la extensión del Evangelio. Y miren qué está esperando Pablo. De que el testimonio de la iglesia, ¿qué haga con el Evangelio? Lo extienda. Y no un obstáculo para ello. Muchas veces nuestro testimonio es el obstáculo de muchas personas. Es deprimente cuando el comportamiento y testimonio de un cristiano contribuye a que hayan personas que repudien el Evangelio. Yo me he encontrado muchas personas a veces cuando les hablo del Evangelio y me dicen, no, a mí no me hable de eso, que eso por allá quita, me van a quitar dinero. Y así me lo dicen. Entonces, tengo que comenzar a explicar. Y la Biblia compara el testimonio de un cristiano como un árbol. Lo acabamos de leer en Juan, ¿cierto? Y el árbol es conocido por sus ¿qué? Y si el fruto es malo, ¿cómo es el árbol? Malo. Así que quien profesa decir cristiano debe tener un comportamiento como cristiano. Es una ofensa para el Evangelio de Jesucristo si un cristiano no vive de acuerdo al valor ético y moral que el Evangelio que él dice que profesa. Es una ofensa, además de pecado. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es el poder que transforma a las personas. Así que eso debe hacerse manifiesto en la vida de una persona. Miren lo que dice la parte B. 1:27, pero la segunda parte dice, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis ¿qué? Firmes. Hasta ahí. Están firmes. Y miren lo que está diciendo Pablo. Es una exhortación del apóstol y es que los filipenses se comporten dignamente conforme al Evangelio, no cuando él está allí, sino cuando él está ausente. Y mire, yo le digo a mi hijo,
Y a mis hijos les digo, yo sé si estoy haciendo un buen trabajo o no con ustedes. Y ellos me dicen, ¿cómo papá sabe? Cuando están en otro lugar donde no estén mis ojos. Y esto nos debe llevar a que nosotros debemos temer a Dios. Debemos también educar hijos que teman ¿a quién? A Dios y no a los hombres. Indudablemente en todo lugar está ¿quién? Dios. Entonces si yo tengo en mi cabeza que me tengo que comportar bien es cuando el pastor está, eso lo llama la Biblia hipócritas. Jesús llamó a los fariseos sepulcros blanqueados. Es como si usted fuera un cementerio y usted ve la lápida, la mejor lápida del mundo, la ve allí, bonita, hermosa, con la foto tal vez del difunto, pero adentro está un ¿qué? Un muerto. Así mismo, hermano, es una persona cuando se porta bien en la iglesia y en la casa tiene otro comportamiento y en el trabajo tiene otro comportamiento. Cuando en la casa se porta como el anticristo y en la iglesia como Cristo. ¿Sí? Así, tal cual. Y a este comportamiento Jesús les dice hipócritas. Entonces a veces nuestro testimonio no es más que hipocresía. No es más que hipocresía. En la universidad me porto como el anticristo, en la casa como Cristo. En el trabajo y así sucesivamente. Y los filipenses hubiesen tenido que, si los filipenses, hermanos, hubieran tenido que depender de la presencia de Pablo entre ellos para caminar dignamente como cristianos, Pablo se hubiera dicho, fracasó en predicarles el evangelio. Si yo les predicara un evangelio, hermano, que ustedes tuvieran, imagínense que yo tuviera que estar en su casa para que usted se porte como Cristo. Imagínense. Entonces, apague y vamos. Ese no es el evangelio. Ese no es el evangelio. Porque entonces usted no estaría creyendo en la omnipresencia del Señor, que Él está en todo lugar. Y es interesante que Él les esté diciendo esto, porque les está hablando de testimonio. Y yo, ¿cómo puedo mantener yo un testimonio correcto? Sabiendo de que Dios está en todo lugar y que sus ojos están puestos en todo lugar en mí. Y si una iglesia, hermano, necesita que el pastor esté para que sus miembros vivan la vida cristiana, eso es la iglesia más inmadura del mundo. Y es una iglesia que tiende a desaparecer. Porque no se tiene que basar el evangelio en el pastor, sino en que existe un Dios a quien yo debo dar cuenta. Y el mayor testimonio de la iglesia ante el mundo es su integridad espiritual, hermano. ¿Qué quiere ver el mundo de nosotros? Integridad espiritual. Cuando los cristianos viven por debajo de las normas morales y inclusive, hermano, de la reverencia a su Señor, y no respetan y no tienen carácter, el plan y la voluntad de Dios, hermano, se van a ver empañados. De esa manera debilitan seriamente la credibilidad del evangelio y su capacidad de influir en el mundo. Hay gente que no quiere saber nada del evangelio porque hay personas que le están dando mal testimonio. Y aunque ellos se darán cuenta a Dios, porque nosotros no debemos poner la mirada en el mundo, sí debemos tener un buen testimonio. Cuando el incrédulo observa la iglesia y no ve santidad, escúcheme, pureza, virtud, sucederá algo terrible, como lo es que no existirá para él ni una sola razón para creer en el evangelio. No existirá. Y esto es a veces, hermanos, deprimente en algunas iglesias. Cuando los pastores, hermanos, cometen pecados escandalosos y son reubicados como si nada en la iglesia. Cuando los miembros de la iglesia viven como vive el mundo, viven en unión libre, que no se casan, roban, engañan, murmuran, pelean, viven como vive el mundo. Y cuando las congregaciones poco parece importarles el pecado y la hipocresía en sus filas, el mundo rechaza con toda razón las pretensiones que Dios le está brindando a la iglesia. Además, el nombre de Cristo es manchado y deshonrado.
Por eso muchas veces, hermanos, no analizamos nuestro testimonio y no analizamos qué pata nos está cojeando. Y hay cosas que están haciendo que el nombre del Señor sea blasfemado. Mi Señor, a quien yo debería honrar. Le voy a poner un ejemplo. A veces conseguimos el trabajo en una empresa, ¿no? Y hay empresas que tienen un estándar. Y si la ven a ustedes fuera de ese estándar, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a pasar? Lo van a echar. Porque usted está desprestigiando ¿a quién? A la empresa. Y la iglesia no es una empresa. Pero ¿qué pasa cuando usted no da testimonio? Se está desprestigiando la iglesia. ¿Y qué pasa? Esto no es un testimonio correcto. ¿Para qué? Para el evangelio. Aquí en este versículo la demanda del apóstol no es un ruego, hermano, no es una opción. No es algo que, bueno, si quiero o si no quiero. No, sino un mandamiento que debe cumplirse, ya que de lo contrario es pecado. No tener un testimonio acorde con la Biblia es pecado. ¿Se lo habían dicho alguna vez? Pero es pecado. Miren, puesto que el verbo está en presente imperativo, ¿qué significa eso? Que debe ser algo constante y que yo debo tener en la cabeza que es un mandamiento. Dar buen testimonio en la iglesia, se lo vuelvo a repetir, no es opcional. Y recuerden que la iglesia no son estas cuatro paredes. La iglesia, mire, está sentada allí en cada lugar. ¿Qué significa eso? Que donde esté yo, ahí está la ¿qué? La iglesia. O sea que a veces la iglesia no se porta bien en ciertos lugares. ¿Y la gente está qué? Mirando. Y la presencia del apóstol Pablo entre los filipenses hacía que ellos se portaran bien. Porque él lo estaba ¿qué? Mirando. Y a veces la presencia de los líderes de la iglesia hacen que el hermano se ponga hasta súper amable. Se ponga hasta, si es lento, se pone rapidito. Pero eso es hipocresía espiritual. La exhortación de Pablo es que los filipenses se comporten dignamente en todo tiempo, todo lugar y todo contexto. Hay dos frases importantes aquí, antes de terminar el versículo 1. Y mire que no hemos terminado ni el 1. Dice, 27. Dice, o que oiga de vosotros estar firme, dice, en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Y hay dos frases importantes aquí. Estas dos frases prácticamente están diciendo lo mismo. Y está animando a la iglesia a que sea unida. ¿Pero unida en qué? En el testimonio. En el testimonio. Pablo los está exhortando a que sean de manera en un mismo espíritu para que dé testimonio. Es lo mismo, hermano, que yo les estoy enseñando hoy. Comprometámonos delante del Señor, no delante mío, a dar un buen testimonio. Y miren que la primera frase, firmes en un mismo espíritu, sugiere la existencia de una unidad de propósito. Y la segunda, manifestar un mismo propósito. O sea que una es como en la cabeza y otra es en la acción. Y un pensamiento común. La iglesia, por tanto, debe estar unida en un mismo propósito y tener un pensamiento común con el que diga, el evangelio es verdadero. Jesús dijo algo muy importante. ¿Cuándo verá el mundo que nosotros somos una iglesia triunfante? Cuando seamos uno. Entonces debemos ¿qué? Unirnos en cuidar mi testimonio, el testimonio de la iglesia y el testimonio de mis hermanos. Los filipenses debían estar unidos en el propósito de proclamar también ¿qué? El evangelio. Y eso requería como primera medida un testimonio de acuerdo al evangelio. Escuche esto que le voy a decir. La autoridad no se gana con tiranía, se gana con integridad. Yo no voy a ganar autoridad en mi casa o en otro lugar llegando y aquí, allá. No. Eso no es lo que enseña la Biblia. La Biblia enseña que la autoridad se gana con integridad.
Cuando usted ve a una persona íntegra, ¿qué va a pasar? La respeta. ¿Y él tiene que alzar la voz? Ni siquiera eso. La idea contenida en las dos frases, hermano, eran cuando los atletas se juntaban. ¿Para qué? Para que con un mismo equipo sacara adelante el partido y que todos ganaran. ¿Qué significa eso? Que cuando la iglesia, hermano, tiene un buen testimonio y todos están comprometidos a tener un testimonio, la iglesia, hermana, de una u otra manera quiere triunfar. Pero si una iglesia, hermano, una iglesia que tiene un mal testimonio es una iglesia débil. Una iglesia que tiene líderes que tienen mal testimonio es una iglesia débil que carece de autoridad. Carece de toda autoridad. ¿Cómo va usted a reprender a alguien? ¿Cómo va a reprender usted si usted es ladrón a otro ladrón? ¿Qué le va a decir él? Bonito, ¿no? Sí, el ladrón juzga. Y hay dichos, pero ¿qué pasa? Debe haber una concordancia. Debe haber una concordancia. Y hay puntos, hermanos, que a veces nosotros no podemos exhortar a otros porque no tenemos la ¿qué? La autoridad. No la tenemos. No la tenemos. Hace un día hablaba con una chica que yo le hablé del evangelio y la vi embarazada y me dijo: profe, yo quiero, anhelo y deseo educar a mi hijo en el evangelio. Y yo, ok, ¿y estás yendo a la iglesia? No. Y yo dije, bueno, entonces, ¿qué es esto? Es vivir de falacias. Yo quiero tener un hijo cristiano, pero yo no soy cristiano. Yo quiero tener un hijo que tema a Dios, pero yo no temo a Dios. Eso es una falacia. Eso es algo que usted no puede hacer. Una iglesia que no tiene un buen testimonio es una iglesia débil y tendrá muchas dificultades para predicar el evangelio porque no tendrá autoridad. Y eso es lo que le está enseñando Pablo a estos hermanos. Les está diciendo, recuerden que más atrás habló del progreso del evangelio. ¿Cómo debe progresar el evangelio? ¿Qué es lo primero que debe tener una iglesia para que el evangelio progrese? Autoridad, testimonio. Pero si no lo tiene, ¿qué va a pasar? Imagínense que usted en su vivencia normal no dé testimonio y le diga a algún miembro de su trabajo, le diga, te invito a la iglesia, mira que Dios ha transformado mi vida. ¿Qué va a pensar esa persona? ¿Está loco? Y miren, el versículo 28. Y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación. ¿Y esto de quién? De Dios. Cuando el verdadero evangelio es predicado, hermano, usted debe estar seguro de algo. Habrá oposición. Dar testimonio no es fácil, pero sí necesario. Los filipenses, como la mayoría de los creyentes en la iglesia hoy, estaban rodeados por enemigos y muchos contra ellos, y les querían de todas las maneras que dejarlos predicar el evangelio. Y ahí la palabra intimidados tiene que ver cuando un caballo se espanta. ¿Y sabe por qué está diciendo? Esto es algo que perjudica el progreso del evangelio. ¿Sabe por qué? Porque cuando no tiene usted autoridad para hablar del evangelio, ¿cómo se siente usted? Intimidado. Porque no puede hablar, porque no tiene autoridad. Y por eso les dice, nada intimidado. Una persona cuando tiene autoridad puede hablar del evangelio. ¿Por qué? Porque tiene autoridad para hacerlo. Y miren lo que simboliza. Y muchas veces, hermano, Satanás utiliza el mal testimonio para callarte, para que digas, no hables. Y es interesante que Pablo le esté diciendo, tienes que dar buen testimonio, pero no puedes estar intimidado por tu mal testimonio. Y muchas veces, hermano, esos enemigos los tenemos bien cerquita, esos que van a cuestionar a veces nuestro testimonio, familiares, amigos, en el trabajo, vecinos. Pero si usted, hermano, trabaja en su testimonio, nada lo va a callar, nadie lo puede callar. Nada de esto puede detener. Y Satanás utiliza esto para que nosotros, mire, estemos como calladitos.
Pero no debe ser esto lo que predomine en nosotros. El pecado que abunda y reina en el corazón del hombre hace que éste tome una postura hostil hacia la voluntad de Dios. Miren lo que dice Juan 3:19. Yo creo que se lo saben de memoria. La luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas porque sus obras eran ¿qué? La razón por la que muchas veces somos perseguidos es porque el testimonio de Cristo es visible en nosotros y esto genera al impío, le genera una total tensión. Y yo lo he vivido. Hay veces que estoy en un lugar y ellos saben que son cristianos y dicen una mala palabra y me dicen, uy, perdone. Pero ya se dijo. Es interesante. Mire el versículo 29. Porque a vosotros es concedido a causa de Cristo, no solamente que creáis en Él, sino que también padezcáis. Miren, este versículo puede traducirse también de la siguiente forma. Esa palabra concebido, porque a vosotros es concedido, se puede traducir como gracia. Y puede decir así, porque a nosotros fue concedida la gracia a causa de Cristo, no solamente de creer en Él, sino de también sufrir por Él. Aquellos a quien Dios ha salvado, a quien son verdaderamente cristianos, tienen el privilegio de sufrir por la causa de Cristo, y juntamente con el privilegio de sufrir por Cristo, Dios concede el privilegio de sufrir por su causa. Hermano, y este es uno de los versículos, hermano, que no están en esas promesas bíblicas que les regalan a uno, ¿no? Yo nunca he visto a un falso maestro predicar este texto. ¿Y saben por qué? Porque no concuerda con su discurso. Ese de que venga a Jesús y Él solucionará todos tus problemas. Ese discurso falso, ese discurso es falso. La Biblia dice que en el mundo voy a tener aflicción. Nunca he escuchado, hermano. Por eso, la razón por la que esto sucede es porque no queremos muchas veces que creer de que el testimonio del Evangelio va a ser repulsivo para el mundo. Y miren, esa palabra concedido viene de la misma raíz de gracia. La gracia es lo que nos salva, pero esa misma gracia nos es dada para que aprendamos a sufrir por el Evangelio. Dios nos concedió la salvación por gracia. Y este versículo no está hablando de que yo me salve porque sufra, o porque estoy bien en el Evangelio porque sufro. No, está hablando de un sufrimiento, y vamos a ver de qué sufrimiento estamos hablando. Porque no se trata de un castigo por mi mala conducta. Eso no es sufrir por Cristo, eso es sufrir por mi pecado. Y esto permite entender que la gracia concedida a la salvación no solamente es por salvación, que me salvé ya, sino que nos permite sufrir por Cristo. Y la gracia nos concede la identificación con Cristo. Por tanto, traerá aparejamiento el sufrimiento por el Señor Jesucristo. No siempre se tiene en cuenta la bendición de que la gracia otorga por medio del sufrimiento. Y quien tiene testimonio y quien va a vivir el Evangelio va a tener que sufrir. Y miren, pero como les digo, vamos a ver por qué debe sufrir. El testimonio de piedad del creyente debe llevarlo a ser aborrecido por el mundo, y esto le traerá sufrimiento. Miren lo que dice Juan 15 del 16 al 19. ¿Quién lo quiere leer? Juan 15 del 16 al 19. Deseaba llenar su vientre. No, Juan 15. 15, no, Juan. Unos a otros. Hasta el 20 dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros.
Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, y por eso el mundo, ¿los qué? Los aborrece. El último, 20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán. ¿Cuál era la razón por la cual toda esta élite religiosa perseguía a Cristo? ¿Porque era un malhechor? No, por su testimonio intachable de piedad. Por eso lo perseguían. Por eso debe sufrir un cristiano, por su testimonio de piedad, no por su pecado. Ahora sí entienden cuál es la causa de Cristo de que me debe llevar a sufrir. ¿Mi testimonio de qué? De piedad. Que el impío lo vea y arde en ira. De ver un hombre íntegro, de ver una mujer íntegra. Es independiente, es, hermano, deprimente cuando la iglesia es perseguida por su mal testimonio. Hace unos días que estábamos mirando unos temas de contabilidad de la iglesia, hoy en día el gobierno ha establecido unas normas, y no por la buena conducta de la iglesia, sino por malas ¿qué? Prácticas. Y para terminar, versículo 30. Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay. Los filipenses conocían a Pablo y sabían que Pablo no estaba en una cárcel, porque recuerden que ¿dónde está Pablo escribiendo? En una cárcel. Él está preso, pero está preso por malhechor. ¿Está viviendo pruebas por su pecado? No. Ellos sabían que Pablo era un testigo de Cristo y sabía que estaba sufriendo era por su ¿qué? Testimonio de piedad. Eso lo leímos en Hechos 16. Por tanto, ellos podían estar seguros de que Pablo era un hombre ¿qué? Íntegro y que había sido comisionado para llevar el evangelio. Había sufrido en el tiempo de su ministerio entre ellos. ¿Y eso qué significaba? Que los filipenses estaban entendiendo perfectamente que Pablo les estaba diciendo. ¿A qué sufrimiento se debía? Es que debían ¿qué? Sufrir. ¿Por qué fue ejecutado Pablo? ¿Por malhechor o por dar testimonio? Por dar testimonio. Entonces, ¿por qué debemos sufrir nosotros? Por ser piadosos. Y miren, que ser piadoso, hermano, produce la ira hasta de cualquier persona. Y es increíble que por vivir la piedad seamos perseguidos. Pero es así. Miren, si en la universidad todo fue felicidad hasta que dije que era cristiano. ¿Sí? Automáticamente sus ojos, y yo medio hacía algo y yo, ok, el evangélico, miren. Comenzó una ¿qué? Una persecución. Y el creyente debe considerar las aflicciones en la esfera del testimonio como un regalo de la gracia que lo llevará a identificarse totalmente con Cristo. Cuando yo sufro por mi testimonio, cuando yo sufro por la causa de Cristo, cuando yo sufro por mi conducta, por mi testimonio, debo decir, gloria al Señor. Ya les he comentado, se han levantado personas que dicen cosas, ¿y qué hacemos con mi esposa? Gloria al Señor, porque eso es falso. Y el cristiano no es un masoquista que busca el sufrimiento, pero tampoco se intimida ante él. Las ofensas, vituperios, pero constantes en la vida de Jesús. Por tanto, quien vive una vida como Jesús la vivió, no debe esperar menos. ¿Qué acabamos de leer? Que si nosotros fuéramos del mundo, el mundo amaría ¿lo qué? Lo de él. Si usted no está viviendo persecución, si usted no está, debo revisar mi evangelio. Si usted no está viviendo pruebas por causa del evangelio, lo que debo revisar es mi testimonio. Y miren, ¿qué hemos aprendido hoy? Que el testimonio público es algo muy ¿qué? Importante. Eso me dará autoridad o me la ¿qué? Me la quita. Y yo debo decir, bueno, estoy predicando, estoy dando testimonio, debo revisarme. Jesús nunca vio las ofensas, las persecuciones, los vituperios como una excusa perfecta para dar mal testimonio del evangelio. Nunca lo vio así. Todo lo contrario, todas estas circunstancias sirvieron para que él alzara un púlpito y dijera, este es mi carácter piadoso.
Así lo debemos nosotros hacer hoy, tal cual. ¿Cómo se debe levantar nuestro testimonio? A través de muchísimas dificultades. Y no es fácil. No es fácil. El mismo ejemplo que debemos seguir de Cristo es el mismo de hoy. Pero te pregunto, hermano, ¿cómo está tu testimonio personal? ¿Qué es el mismo testimonio de la iglesia? ¿Muestra tu testimonio a Cristo o lo contradice? ¿Tienes algo que sabes que te resta en tu testimonio y no lo quieres arreglar con el Señor? Porque a veces somos nosotros mismos. Estoy luchando con algo, no buscas ayuda, pero estás dando mal ¿qué? Testimonio. Muestra tu testimonio el Evangelio o lo contradice. Yo debo pensar en eso. Hace unos días atrás leí la historia de unos indios. Y estos indios, es interesante la historia porque les preguntaron, ¿has escuchado el Evangelio? Y ellos respondieron, no lo he escuchado, pero lo he visto. Y dijo el misionero, bueno, ¿cómo es que no has escuchado el Evangelio y lo has visto? Dice, sí, porque ahí viven unos misioneros. Y ellos dijeron que son evangélicos. Y yo los veo. Entonces, ¿qué le estaba diciendo este indio a esta persona? ¿Qué le estaba diciendo? Que ellos veían a esas personas y veían que era un cristiano. Así estamos todos nosotros, hermano. Todo el mundo allá afuera y lo está viendo. Si usted es un verdadero creyente y está diciendo, ese es un cristiano. Y un cristiano debe portarse como él se porta. Y por eso Pablo pudo decir, imítenme a mí como yo a Cristo. ¿Podemos decir nosotros lo mismo? Señor, tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Señor, yo sé que todos tenemos fallas, pecados, pero Señor, ayúdanos. Te lo pedimos, Señor, a dar un testimonio que concuerde con tus santas escrituras, que concuerde con la verdad del Evangelio. Que yo me preocupe, Señor, por dar testimonio al incrédulo y que no tenga ninguna excusa. Señor, te lo pido, te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesús. Que mi testimonio, Señor, sea para persecución de la piedad y no para vituperio de ella. Y debe ser un compromiso para toda la iglesia, Señor, de que vivamos las verdades del Evangelio de Jesucristo y que seamos perseguidos y señalados no por nuestro pecado, sino por mostrarte a ti en cada aspecto de nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.